Lehenik eta behin Arabako gizarte langintzaren elkargo ofizialari eskerrak eman nahi dizkiot jardunaldi honetan parte hartzeko gonbiteagatik. Espero dut ezagupenen bat ekartzea eta batez ere elkarrekin gizarte langintza sanitarioari buruz pentsarazi. Bueno, comenzaré echando la vista atrás y hablar de los orígenes, como ha comentado un poco Dolors. Os voy a contaros brevemente el origen del trabajo social sanitario. Esto es una rama del trabajo social y que cierta historiografía sitúa en Estados Unidos y bueno, desde el 1905 es el doctor Richard Cabot el que puso en marcha el primer servicio social médico en el Hospital de Massachusetts en Boston y bajo la dirección de Ida Cannon, que era enfermera y trabajadora social. En este servicio contrataron a la primera trabajadora social, que era Isabel Pelton, cuyo trabajo consistía en estudiar y conocer la realidad en la que vivían los pacientes fuera del hospital. Además de la labor educativa que realizaba en cuanto a pues temas de hábitos de higiene y salud. Sería un modelo para muchos hospitales dentro y fuera de los Estados Unidos y un referente histórico, teórico y metodológico para el trabajo social sanitario. Si bien es cierto, como también ha mencionado Dolors, ya había ciertos modelos o antecedentes similares en Inglaterra y Francia. Había una figura que era la de las visitadoras, muy unida a eso, a la caridad, y estaban muy vinculadas a todo el proceso de industrialización, a la salud de los obreros y sobre todo en una época en que había mucha prevalencia de la tuberculosis. En el caso del Estado español, la profesión siguió la evolución general mayoritaria, como en casi todos los países europeos, pero con bastante retraso. Y es en 1932, en Barcelona, cuando se crea la primera escuela de trabajo social, que la crea Raúl Roviralta, que es un médico y consejero de asistencia social durante la Segunda República. Crea la escuela en colaboración con Antonia Ferrera, que era secretaria del Comité Feminista de Reformas Sociales, y se crea la escuela bajo el nombre de la Escuela de Asistencia Social para la Mujer. La primera directora de esta escuela es Ana María Yatas y, bueno, pues antes de ponerla en marcha se fue a formar en escuelas de Suiza y Bélgica, que ya estaban más avanzadas, más desarrolladas. El plan de estudios duró poco, como os podéis imaginar, pues por la llegada del golpe de Estado, la guerra civil y el franquismo. Y hubo otra vez un retroceso pues más marcada la visión caritativa asistencialista, enormemente clasista y estigmatizadora, pues ligada y muy vinculada a la Iglesia y a otros estamentos de poder de la época. En el País Vasco ocurrió otro tanto y no se comienzan a dar cambios hasta los años 80, que es cuando se conforman las comunidades autónomas y es cuando nace o surge Osakidetza, que en concreto surge en 1983 como tras el inicio de la descentralización sanitaria autonómica y se configuró como organismo autónomo para gestionar la atención sanitaria de la población vasca. Hasta ese momento existían en la comunidad autónoma de Euskadi múltiples recursos asistenciales que habían surgido como respuesta a las carencias de los servicios públicos que dieran cobertura a las necesidades de ese momento tras la dictadura, con el fin de la dictadura franquista.
Había entonces una fragmentación de servicios. Ejemplos de estos eran los servicios de atención sexual o reproductiva, entonces llamados de planificación familiar, financiados por los ayuntamientos en muchas zonas, o la atención a la salud mental, que en concreto en Álava el psiquiátrico lo gestionaba la Diputación, o aquellos que ofrecían atención psicosocial, como fueron las comunidades terapéuticas surgidas en los años de la heroína, que atendían a sectores en exclusión social surgidos del tercer sector, ¿no? En este proceso de conformación de Osakidetza, muchos de estos recursos los integró en el sistema público, en la red pública, y algunos otros pues, siguieron de manera concertada. A principios de la década del 90 hay una corriente que se materializó en la CAE, una corriente neoliberal. Se cambia a través del plan Osasuna Zainduz, en concreto en 1993, conllevó una serie de cambios, sobre todo en el modelo de organización y gestión de la sanidad vasca. Entre otros supuestos, se modificó la naturaleza de la gestión de la sanidad pública, que pasó a ser de un régimen jurídico privado. Introdujo otra serie de criterios con una visión más empresarial. Se constituye entonces el ente público de derecho privado. Se dan una separación entre las funciones de financiación dependiente del Gobierno vasco, siempre pública, y la provisión de servicios, etcétera, que puede ser pública o privada en grado variable. Entonces, el Departamento de Sanidad, es el que asume el papel regulador y financiador del sistema sanitario, y luego la asignación de los recursos y los servicios se gestionan a través de agencias que son las delegaciones territoriales de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa. En el año 2010 también se puso en marcha la estrategia vasca de cronicidad, siguiendo los modelos de todo el Estado. Y el objetivo es alcanzar sistemas integrados, mejorar la continuidad asistencial y aumentar la eficacia del sistema. Y esta estrategia adoptó un nuevo modelo organizativo, que fue a través de las demarcaciones territoriales, o sea, de las organizaciones sanitarias integradas, que es el modelo actual que tenemos, las OSIs, que actualmente cuenta con 13 OSIs, Osakidetza. Aparte, está en la red asistencial de salud mental y otros servicios sociosanitarios. Así se constituye desde los orígenes, y esta evolución, en resumen, que os he hecho, se conforma Osakidetza con el objeto de la provisión de servicios sanitarios a través de programas concretos, servicios sanitarios y sociosanitarios para la atención de toda la población de Euskadi. Para llevar a cabo esta misión en Osakidetza se cuenta con una plantilla estructural de 32.442 profesionales. Esto es un dato del febrero del 24. De las cuales casi el 80% somos mujeres, siendo las categorías mayoritarias las sanitarias. En primer lugar, enfermería, seguida de los médicos, auxiliares de enfermería, y luego estaríamos el resto de categorías. La categoría profesional de trabajo social en número es una de las más pequeñas. Es difícil saber, la verdad es difícil saber los datos concretos, porque hay distintas fuentes y no coinciden, pero lo que yo he conseguido, más o menos atar, es una cifra de 100 trabajadoras sociales aproximadamente en todo Osakidetza.
mayoritariamente en hospitales, centros, bueno, sobre todo en los centros de salud mental y adicciones, y una minoría en atención primaria. Como veis, la presencia de la profesión es bastante limitada respecto a las necesidades sociales y sanitarias cada vez más crecientes de la población de Euskadi. Aunque en el diseño original de los equipos de atención primaria, en el Estado español la trabajadora social formaba tradicionalmente parte y además tenía un papel importante, lamentablemente el desarrollo de la profesión ha tenido una evolución que las ha situado en un recurso especializado externo de apoyo a la atención primaria o en una posición marginal en los hospitales y en otros dispositivos especializados. Sobre todo hay muchas trabajadoras sociales haciendo trabajos de gestión. No aprovechándose de esta manera el potencial de trabajo comunitario que habían hecho tradicionalmente, ¿no? Algunos factores de esta deriva, hay algunos, bueno, en concreto Vicente Navarro lo achaca al origen precisamente del trabajo social sanitario. Habla de cómo es la existencia de una cierta ideología burguesa sobre la pobreza, la desigualdad social y la función de la medicina en relación a la llamada cuestión social, que está impregnada de un pujante cientificismo y en esa época imperante esta prepotencia de lo científico por encima de otras visiones y disciplinas son las que sustenta el modelo biomédico que llega hasta nuestros días y es el modelo que nos ha relegado a las trabajadoras sociales un poco a ciertas posiciones más marginales, ¿no? Este modelo biomédico ha fundamentado durante muchos años políticas y programas de salud pública y comunitaria. Y un reflejo de estas políticas ha sido el poder ejercido por ciertos profesionales de la clase médica sobre el control de nuestros cuerpos. Algunos ejemplos son los programas de planificación familiar, los programas de reasignación de sexo, las intervenciones de mastectomía, el intervencionismo en la prestación de ayuda a morir, que han afectado especialmente a las mujeres, a los transexuales y a los enfermos terminales. Cuestiones que tratan, entre otros autores, la feminista Silvia Federici y el sociólogo y activista trans Miquel Mise. Aterrizando en la CAP, la realidad está marcada por cierta esquizofrenia entre lo teórico y lo práctico. ¿Por qué? Porque en todos sus planes y estrategias se mencionan continuamente la concepción integral, el abordaje interdisciplinar, la cooperación interinstitucional, la participación de la comunidad, la equidad y la lucha por las desigualdades sociales en salud. Pero todo esto no se refleja, por ejemplo, en el lugar que se ha dado al trabajo social como profesión fundamental en todas estas cuestiones. Es más, se ha dado un retroceso en ciertos espacios en los que tradicionalmente estábamos las trabajadoras sociales sanitarias, como es el caso de los equipos de atención primaria que ya he mencionado, que en especial en el País Vasco ha quedado reducida a 4,5 en Vizcaya, 4 en Guipúzcoa y en Araba han desaparecido. Y es inadmisible que en la actualidad Osakidetza sea el único sistema público de salud de todo el Estado que no garantice la atención social en atención primaria, mediante el Servicio de Trabajo Social, aun habiendo una regulación legislativa
que así lo establece. De hecho, hay dos leyes que establecen la pertenencia del trabajo social a los equipos de atención primaria a nivel estatal, que son el Real Decreto 137 de 1984 del 11 de enero sobre estructuras básicas de salud, que en su artículo 3.3 menciona en el apartado E expresamente a las trabajadoras sociales o asistentes sociales. La ley también 10/2003 del 28 de mayo de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud, que también menciona, entre otras actividades de promoción de la salud, el trabajo social. De la misma forma, el Plan de Atención Primaria 2025-2027, aprobado el 16 de diciembre del 24 en el Consejo Interterritorial, al que Osakidetza lógicamente pertenece, habla de la incorporación y aumento de nuevos perfiles de equipos interdisciplinares, haciendo mención a la profesión de trabajo social. Sin embargo, Osakidetza parece que esto no va con ella. Y en su última y reciente Estrategia para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria, atención primaria, ha optado por otro perfil profesional y señalan como figura fundamental a la enfermera comunitaria de los equipos de atención primaria, que está muy bien, que podemos trabajar todas en colaboración, pero una vez más se ha olvidado de las trabajadoras sociales sanitarias. El modelo, bueno, todo esto, como os he dicho en origen, viene de la fuerza que cogió en su día el modelo biomédico, pero afortunadamente, bueno, pues este modelo se ha ido trascendiendo y el modelo más actual o del que más gente y profesionales hablamos es el modelo biopsicosocial, que amplía esta visión biomédica. Y es el que está basado en los determinantes sociales. Mejorar la salud implica redirigir la mirada y los recursos hacia sus determinantes sociales. Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son la causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en particular de la distribución del poder, los ingresos, los bienes y servicios, las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización, la educación, sus condiciones de trabajo y ocio, el estado de su vivienda y su entorno físico. La expresión determinantes sociales resume, pues, el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud. Esto está sacado del informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, celebrada la reunión en Ginebra en 2008. Hoy en día, a pesar de los mecanismos que son muy complejos, sabemos a través también de metodologías científicas, por ejemplo, que la exposición a situaciones como el desempleo, sobre todo si es de larga duración, la precariedad laboral, así como la sobrecarga que supone el trabajo fuera del hogar y el trabajo doméstico y los cuidados, afectan negativamente a la salud de las personas. Bueno, pues este paradigma que engloba todo y contempla la salud de una manera multifactorial es la que explica la presencia del trabajo social en lo sanitario. Y bueno, pues ahora voy a pasar a contaros un poco mi experiencia como trabajadora social en el Hospital de Santiago, que es un hospital de agudos, como sabéis, en Gasteiz, y llevo desde el año 2017. Es un hospital que ha sufrido bastantes transformaciones estos últimos años y bueno, pues ahora se ha convertido sobre todo en
en un hospital referente para pacientes crónicos y pluripatológicos, donde permanecen las unidades de psiquiatría, la unidad de cuidados paliativos y medicina interna como especialidades predominantes y algunas otras de manera más residual. Vale. Bueno, como veréis por el perfil, ha aumentado mucho las peticiones de intervención de las trabajadoras sociales. Las demandas las canalizan a través de los médicos, muchas veces a petición de la propia familia y a veces también nos llegan desde los servicios sociales. Os voy a contar un poco las cosas que me sorprendieron al llegar al hospital y hacer este trabajo, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención es que no había una unidad propia de trabajo social. Pertenecemos a la unidad de gestión sanitaria junto con un montón de profesionales más. Nuestra jefatura son 2 médicos. Y no existe una supervisora o coordinadora de trabajo social para tratar casos complicados, compartir dudas, incluso problemas éticos. Tampoco había una dinámica de trabajo en equipo, etcétera. También otra cosa que me llamó mucho la atención es que nosotras no estábamos integradas en ningún equipo sanitario. Si bien hay una tradición importante de trabajo en equipo en la sanidad, en Osakidetza en concreto, y que funciona muy bien y es ejemplar, pero en este caso en el hospital no existía. Y excepto la trabajadora social que sí está integrada en el equipo de cuidados paliativos, porque así lo han diseñado, las demás no estamos integradas en ningún equipo sanitario. Trabajamos en coordinación con los médicos, pero directamente con cada caso. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que se usara todavía el término asistenta social por parte de ciertos profesionales. Soy de las que piensa que el lenguaje crea pensamiento y construye conceptos y realidades. Y parece que todavía perdura una visión rancia del asistencialismo caduco vinculado a este término, que habría que analizar también, por otra parte, qué responsabilidad tenemos o tienen las trabajadoras sociales, qué imagen se ha transmitido y qué imagen se sigue transmitiendo. Luego, otra de las cosas, pues que a las trabajadoras sociales se nos considera chicas para todo. Encargarnos desde los animales de personas ingresadas hasta pequeñas compras, entretenimientos, etcétera. Luego, que es frecuente la injerencia por parte de otros profesionales en lo social. Parece que todo el mundo sabe de lo social y se encargan a veces de dar informaciones, a veces erróneas o recomendaciones, y esto crea mucha confusión e incluso genera falsas expectativas. Con el paso de los años yo he aprendido a manejar esto y a intentar que las mentes cambien, pero bueno, no es tarea fácil, la verdad. Cuando yo llegué, a mí la transmisión que se me dio, y que se sigue haciendo es a través de las compañeras, ¿no?, unas a otras. Claro, te transmiten lo establecido para nuestro puesto pues por la dirección, pero todo lo demás hay que resolverlo con bastante imaginación, empeño y estudiando bien cada situación personal y familiar, o sea, haciendo un buen diagnóstico y un buen pronóstico, ¿no? Y aún así hay que afrontar en muchos casos frustración e impotencia por no poder resolver ciertos casos de la manera más adecuada, a veces por falta de recursos y otras veces por falta de tiempo. Durante el año 2024 he intervenido con 241 pacientes, de los cuales el 53% eran hombres y el 47% mujeres. Se incluye en esta categoría una mujer trans. Las edades atendidas han sido entre un 74% en la franja entre 76 a 100 años, un
19,5% de 56 a 75 años y un 6,5% de 22 a 55 años. En el ámbito hospitalario, los servicios que ofrecemos son orientación e información sobre procedimientos de acceso a servicios sociales, fundamentalmente valoración de dependencia, discapacidad y accesos a recursos tanto públicos como privados. Gestionar recursos sanitarios y sociosanitarios. Básicamente, solicitudes de traslados a centros para continuidad de cuidados, tratamientos especiales o rehabilitación a distintos niveles. Realizamos también intermediación familiar, que se suele plantear en caso de dificultad de toma de decisiones, llegar a acuerdos entre los miembros de distintos miembros de la familia. En ocasiones suele ser a petición de la propia familia, cuando hay desencuentros o… Esto no es una mediación formal, sino es un espacio para intentar facilitar la comunicación. Y sobre todo lo que hacemos es acompañamiento a los y las pacientes en el proceso de aceptación de la situación de enfermedad a ellos y a su red sociofamiliar. También se apoya en la toma de decisiones. Hay una gran parte de escucha y apoyo a las familias para que comprendan pues eso, ciertas enfermedades, sus procesos y consecuencias en la vida diaria, para evitar sobre todo la claudicación en los cuidados, intentando buscar apoyos externos adecuados a cada caso. Y también realizamos coordinaciones continuamente con las trabajadoras sociales de ayuntamiento y del Instituto Foral y realizamos derivaciones en los casos que se precise. Tenemos un contacto directo con las personas enfermas. Vamos a sus habitaciones, hablamos con ellas, con las familias y sabemos que el ingreso hospitalario es un paréntesis en la vida de las personas, pero es una circunstancia de especial vulnerabilidad, donde el cuerpo manda y donde se movilizan muchas emociones. Es un momento en el que… Bueno, un minuto, no sé, intentaré. Es un momento donde el sistema familiar entra en crisis y depende mucho de las habilidades y de los recursos personales y de la propia familia para que se afronte de una manera más calmada o menos. Este estrés que producen estas situaciones genera a las personas muchas veces confusión, les paraliza y a veces son incapaces de tomar decisiones adecuadas para para los posteriores cuidados y recuperación e incluso afrontar el empeoramiento o en algunos casos el fallecimiento. Todo esto es lo que nos toca acoger y dar apoyo emocional para sobreponerse y poder afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y sobre todo orientar en toma de decisiones y búsqueda de recursos adecuados. Hay personas que reaccionan con exigencia, incluso con agresividad, y esperan una solución inmediata, expresan su frustración por la falta de respuestas del sistema, la lentitud y la excesiva burocracia. Hay muchas otras que lo expresan con más calma y lo que buscan es ser escuchadas sobre todo. He podido comprobar que muchas personas enfermas te reciben con amabilidad y agradecimiento simplemente por el hecho de ir a saludarles, escucharles y darles ánimo. Hace poco me encontré con la hija de un señor que me decía esto. Yo, no solo busco un recurso para mi padre, sino sobre todo y principalmente empatía, ¿no? Y me daba las gracias por la atención en general en el hospital, ¿no? Todo esto es lo que recibimos en las entrevistas, en el contacto que tenemos y es en lo que intervenimos y con lo que trabajamos. Por todo ello también sabemos que la trabajadora social sanitaria en sí es un recurso en sí, ¿no? Que ha de ofrecer comprensión y desde una posición de honestidad
y humildad poner a disposición nuestros conocimientos y nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, pues también saber que la gente a veces nos infiere unas capacidades y un poder que no tenemos o que no debiéramos ejercer si en alguna ocasión nos sentimos en esa posición. Creo que debemos ser claras y explicar nuestras limitaciones propias y las del sistema, porque el trabajo en una administración a veces tiene sus limitaciones y hay que explicarlas, ¿no? Y sobre todo por no generar falsas expectativas y también porque una parte de la labor del trabajo social en general es preservar la dignidad de todas las personas, ¿no? Hoy uno de los principales retos de Osakidetza es adaptarse al desafío demográfico que supone el envejecimiento de la sociedad vasca, que implica una prevalencia mayor de las enfermedades crónicas, pluripatológicas, un aumento de la fragilidad y la dependencia de las personas, una mayor diversidad poblacional por la llegada de personas inmigrantes con barrera idiomática, condiciones culturales y sociales específicas. Ante este reto, una de las profesiones esenciales tiene que ser el trabajo social sanitario y recordar que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, género, ideología política o condición económica o social. Y me gustaría finalizar haciendo una invitación a reflexionar sobre nuestra profesión y su papel en la construcción de una sociedad más saludable. Os voy a dejar una pregunta en el aire. Y bueno, pues ¿qué elementos serían importantes para conseguir esto? Bueno, y aquí acabo. Ya espero no haberos dormido mucho. Muchas gracias, Blanca. Bueno, pues continúa Monse. ¿Te cambio sitio? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? ¿Todo en orden? Vale. Bueno, pues, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, benetan ohore batan eretzat hemen egotea zuekin eta tartetxo hau partekatzen, bale? Eginen dut aurkezpena erderaz, zeren eta Euskaldun berrian naiz eta asko kostatzen zait euskara hitz egitea. Ados? ¿Dena? Venga, vamos allá. Bueno, decía que muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me he visto súper reflejada en lo que comenta Blanca, en lo que ha comentado Daniel, en lo que ha comentado Dolos. Creo que estamos todos en la misma onda y me gusta muchísimo que las reflexiones sean compartidas. A ver si os aporto algo que os sirva, ¿vale? Vamos allá. Desde Navarra. Bueno, Navarra la conocéis, comunidad, territorio cercano, primos hermanos. Me gusta empezar vendiendo un poco mi tierra porque, bueno, pues me sale el ramalazo, yo qué sé, cada uno es como es. Se nos conoce por nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestro acervo cultural, románico, tal, pim, pum, pero también por nuestros desiertos. Nuestro lema de turismo dice Navarra, tierra de diversidad, y es ahí que, ciertamente, ya veréis, os voy a contar hoy un poco, pues como suelen ser estas jornadas, ¿no? Las bondades, los puntos fuertes, tal. Tenemos muchas cositas que hemos hecho muy mal y muchas cositas por hacer, que si queréis luego las contamos también, ¿vale? Pero hoy me voy a centrar un poco en lo positivo, porque, bueno, una es positiva también, lo voy a intentar. Por haceros un poco idea de dimensión con respecto a vuestros territorios y un poco también con los datos que nos ha dado Blanca, por hacer un poco comparativa. Navarra, ya sabéis, es una comunidad pequeñita, con unos 678.000 y pico habitantes, ¿vale?, en el 2024. En cuanto a sectorización sanitaria, está dividida en 3 grandes áreas sanitarias y 59 zonas básicas de salud. En cada zona básica de salud hay un centro de salud y uno o varios, según algunos no tienen, consultorios locales o auxiliares, ¿vale?, dependiendo de la orografía y demás. ¿Cómo se distribuye esa población? El 50%, más de 300.000 personas o así, estarían en el entorno de Pamplona, Iruña y comarca,
¿no? Los municipios alrededor de, y el resto pues distribuidos por todo el territorio, mucha zona rural, mucha zona muy dispersa, con una orografía un poco complicada, hay municipios más grandes, otros más chiquitos, ¿vale? Cada una de las áreas sanitarias tiene un hospital de referencia. El macrohospital de Hospital Universitario de Navarra, que está en Pamplona, para atender a ese grueso de población más urbanita, diríamos, que son, para que os hagáis idea, a ver si lo digo bien, de memoria, como unas 1.200 camas o una cosa así, ¿vale? Y luego hay 2 hospitales comarcales en el área de Estella y en el de Tudela, el de Estella con unas 100 y poco camas y en Tudela con unas 145, un poco más con la domiciliaria, ¿vale? Porque os hagáis un poquito idea, ¿vale? Me suele gustar comenzar como en algún punto por ver un poco con perspectiva cómo hemos cambiado pasado un tiempo, porque si no, no sé si os pasa, supongo que también, en el día a día como que nos perdemos un poco y no acabamos de ver con perspectiva de dónde venimos y dónde estamos. Entonces yo os propongo que empecemos este caminito, así que voy a intentar ser breve y me cortas porque tengo mucho peligro, en el 2016, o sea, no tampoco muy atrás. Todo el recorrido histórico lo ha contado súper bien Blanca, del origen del trabajo social sanitario y de cómo y de qué, también Dolors. Creo que yo os cuento mi realidad de Navarra y empiezo en 2016, ¿por qué? Pues porque egoístamente, como lo vengo a contar yo, pues os cuento desde mi biografía personal también, ¿no? Que yo creo que sí que siempre ayuda un poco también a contar la vivencia de cada uno. Yo, como ha dicho Marian, trabajé 3 años en atención primaria rural, luego 10 en hospitalaria y en el 2016 me ofrecen pasar a formar parte de un servicio que se crea nuevo en la organización central que se llama Efectividad y Seguridad Asistencial. Así con un nombre muy chulo, como en un equipo eso interdisciplinar, con medicina, con enfermería y media trabajadora social, que empiezo, ¿vale? Ojo, ya los ratios ya son, ¿vale? Pero digo, bueno, voy a probar, yo qué sé, a ver qué es esto, ¿no? Del ámbito de la gestión, la planificación, los circuitos, integración, me sonaba todo como guay. Vale, venga, pues vamos allá. Entonces, en 2016, ¿yo qué me encuentro? Bueno, ¿yo qué me encuentro? ¿Qué nos encontramos o dónde estábamos en el 16 en Navarra, ¿vale? En cuanto a profesionales de trabajo social sanitario, 19 compañeras en la red de salud mental, 51 compañeras en los diferentes equipos de atención primaria, 19 compañeras en esos 3 hospitales, una compi en salud pública en el instituto, y en cuanto a ámbito, cuando yo hablo de gestión no hablo tanto de burocracia o de papeleo, sino más eso, ámbito planificación, evaluación, circuitos, ¿vale? Había una jefatura en la unidad hospitalaria, en el hospital universitario, que ya os he dicho que es el más grande. Vale, no se nos escapa que si he dicho que había 59 zonas básicas y hay 51 compañeras en primaria, pues algo pasa, ¿no? Algo pasa pues que se comparte. Y efectivamente, por ejemplo, cuando yo empecé en atención primaria, acudía a 5 zonas básicas diferentes de entorno rural. Imaginaros, no sé a quién le contaba antes por ahí en mi vida también, 700 kilómetros a la semana que me hacía. Pues eso, muchas muy compartidas, ¿vale? ¿Qué más cositas en la parte cualitativa? Pues la sensación era que no estábamos muy visibles, ni en grupos técnicos, ni en comités, ni en comisiones, en algunos órganos de participación, alguna junta técnico-asistencial, algún consejo de salud de zona básica, pero alguno variable de esta manera un poco, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con ese aparato de la mesogestión, claro, en planificación nada, por tanto, ni en planes ni en programas participábamos en la creación y en la evaluación mucho menos, ni en memorias ni en resultados en salud. Bueno, una presencia social de la dimensión social, pues un poquito, voy a decir, escasa, ¿vale? Pues era así tampoco muy fatalista. Vale. Carretera, un poquito más adelante. Pues un poquito más colorista la he pintado porque tampoco me parece, ¿no?, así ser catastrofista. Vamos mejorando, nos queda mogollón por hacer, ya veis, sigue siendo un terreno árido, pero bueno, un poquito más luminoso, como que hay un poco de luz, ¿no?, y de ganas y de camino y horizonte y vamos para donde vamos. 2025, os cuento un poco, por hacer foto y foto, ¿vale?, comparativa. En cuanto a profesionales, compañeras del ámbito asistencial y de gestión, hay 32 personas en la red de salud mental, o sea, más 13 en el salto. En atención primaria hay 89 compañeras, más 38. En hospitales más 7, 26. En salud pública, 2 más, 3. Claro, yo por la pedrada, ya perdonaréis también, cada uno ya digo es como es y tiene sus cosas, me parece que ha sido muy importante el salto que hemos dado cuantitativo en cuanto al número de profesionales en lo asistencial, que es absolutamente crítico y en lo que se basa todo lo demás. Pero no menos, y quería destacar lo que tiene que ver con el ámbito de los puestos en gestión y en diferentes partes de la estructura en cuanto a jefaturas. De una compañera jefa de unidad de trabajo social sanitario en el hospital universitario,
hemos pasado a 15 personas. En total somos 165 para una población de unos 600.000 y un poco por comparativa a lo que has comentado de vuestros, si no lo he copiado mal, 32.400 y pico profesionales, Servicio Navarro de Salud somos como 12.500, una cosa así, ¿vale? Entonces, para 12.500 tenemos 165 trabajadores sociales, que la proporción, pues ahí está. Es mejorable, mucho, pero creo que, bueno, es como para destacar en positivo. Vale, eso es, 74 personas más. Hemos aumentado en 8 años un 81% con respecto al anterior, 181% ahora. Vale. Quería destacar un poco de esos puestos de gestión. ¿Por qué? Porque de esos 15, el 75% son jefaturas. Y algunas jefaturas son potentes, la verdad. Y lo tengo que decir así, porque ya vais a ver un poco ahora cómo está organizado el Departamento de Salud, lo que es la consejería. Está el departamento, y ahora lo vemos, y luego Servicio Navarro de Salud como ente, o sea, como organismo autónomo público y Instituto de Salud Pública como organismo autónomo público, ¿vale? En el Departamento de Salud hay una directora de servicio que lleva todo el área de humanización, aseguramiento y coordinación interdepartamental. Estoy yo en el Departamento de Salud también, dependiendo directamente del director general. El rango es de una dirección de servicio también, el puesto que ocupo actualmente, y hay una jefa de un negociado de gestión de la investigación. En lo que es Servicio Navarro de Salud, que sería esa parte más asistencial, más ejecutora, más de hacer, hay una jefatura en servicios centrales y luego en todos los órganos periféricos de gestión hay, o sea, es decir, en el área de Estella, en el área de Tudela, en salud mental, en atención primaria, no solo hay jefaturas, sino que también hay compañeras que apoyan desde lo técnico a esas jefaturas o a otros equipos más interdisciplinares, ¿vale? ¿Qué nos encontramos gracias a todo eso? Porque, claro, yo me planteo, tenemos un número, no voy a decir todavía suficiente, pero bueno, un número decentico de compañeras en lo asistencial. Pero a la hora de generar procesos, procedimientos, protocolos, circuitos, planes, si es que no pueden participar, si es que es imposible, si la actividad asistencial se nos come a todos y un poco más, es imposible. Entonces, o tenemos gente en depende de qué puestos que puedan colaborar a contribuir en esas visiones y en esa participación, o es muy difícil estar. Entonces, actualmente, en todos los grupos técnicos que se generan desde el ámbito de la integración, para trabajar procesos asistenciales, me invento, diabetes, asma, estrategia de cronicidad, paliativos, etc., etc., siempre hay un trabajador social que aporta esa dimensión social de la salud a ese proceso asistencial, ¿sí? De muchos de esos grupos técnicos, además, no solo participamos, sino que somos responsables en cosas más que tienen que ver pues, con un ámbito sociosanitario, podríamos decir, planificación del alta hospitalaria, grupo de trabajo de historia social sanitaria, atención integrada a las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. Hay cositas que son no solo nuestras, pero como muy propias, que lideramos junto con otros profesionales, ¿vale? Y otros perfiles profesionales. Estamos presentes en muchísimos comités estratégicos, por no decir en la mayoría, no quiero faltar a la verdad, tampoco me voy a colar, en muchos. En algunos importantes, como por ejemplo el comité director del Plan de Salud. Pensar que el Plan de Salud para Navarra, y me imagino que aquí será parecido, es el instrumento orientador de la política sanitaria y es hacia dónde vamos. En ese comité hay unas cuantas personas que representan a diferentes entornos de la organización sanitaria y ahí estamos presentes también para aportar nuestra visión, por ejemplo. Pero es que además de algunos programas y de algunas estrategias somos directamente responsables de la de humanización, de la estrategia sociosanitaria, de... ¿Me seguís, no? Un poco. ¿Qué pasa con esto? Pues que como estamos y podemos estar, porque nos van permitiendo estar y van viendo el valor que aportamos, hay una mucho mayor presencia de la dimensión social de la salud, en los planes, en los programas y en la evaluación de resultados, en las memorias. O sea, vamos pudiendo estar en la medida que nos dejan participar. ¿En qué partes de la estructura estamos? Porque tuvierais un poco una visión así, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Os decía que tenemos por un lado lo que tiene que ver con la Dirección General de Salud, que hace definición de esas políticas sanitarias, ¿vale? Y luego tenemos dos grandes organismos autónomos, que son Servicio Navarro de Salud, que es el más potente, o sea, de los 12.500, pues 12.000 están ahí, ¿vale? Y luego el Instituto de Salud Pública, donde hay presencia de trabajo social. Bueno, desde el ámbito de gestión hablo, no de los asistenciales, que están, pues ya os he contado antes, como los tenemos. En la responsabilidad de la definición de las políticas sanitarias que tiene la Dirección General de Salud,
mirar, es que eso, hay una jefa de negocio, una directora de servicio, una técnica y una directora de servicio. En salud pública hay 2 técnicas y por el resto de la estructura estamos muy diseminadas. Y además, la verdad es que lo bueno que tenemos es que trabajamos como muy en equipo, incluso estas personas. Tenemos como establecido un trabajo de muy en red, ¿no? Compartimos, nos conocemos, trabajamos cosas conjuntamente, alineamos objetivos, alineamos planteamientos y luego ya cada uno se encarga de ejecutar en sus respectivos espacios, que eso es, la verdad, un salto importante, ¿eh? Porque hasta ahora había, a ver, como lo digo sin que suene mal, había como mucha buena intención, mucho trabajo, mucho tal, pero muy atomizado. Entonces, ahora estamos pudiendo como recoger frutos de unos y otros. A veces discrepamos, tampoco pasa nada, pero nos ponemos en común objetivos y vamos a por ellos, que es bastante. Pero desde cada punto de la estructura, que también te aporta otra visión, no solo desde un punto central. Vale, y preparando en su momento esta presentación, claro, yo decía, yo que muchas veces estoy ahí también, ¿no? Y me gusta escuchar y aprender, yo pensaría, jo, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? No sé, darme alguna clave o alguna idea o algún, ¿no? Pienso. Entonces, pensando en clave de utilidad, es verdad que no tenemos una varita mágica y ha sido así de repente. Oye, mira qué salto hemos pegado, así por ciencia infusa. Pues no, no. Y no hay un único elemento, una única variable que os pueda decir, venga, esto. Pero sí que hemos identificado como 3 pequeños elementos o grandes que creo que han sido como definitorios y que representan además nuestro ADN de cómo hemos ido implantando esto. Y los comparto por si os sirven, ¿vale? Nada nuevo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho pico pala, lo que hacéis todos los días. O sea, esto es así y sin eso, pues nada más. Porque en este modelo biologicista, biomédico, que también muy bien comentaba Blanca, tenemos, ya lo siento, compañeras, que esforzarnos el triple que los demás. Pues tristemente así es. Para que nos reconozcan lo mismo, igual ni siquiera. Pero o nos esforzamos el triple o no se nos ve. Así, ya lo siento, novedad. Ya os he dado la nota negativa del día. Pero con mucho esfuerzo es posible ir haciendo cosas. Y es verdad que te tienen que ir dando oportunidades también, pero sin eso es verdad que no hacemos nada. Entonces, aquí sí que quería, y siempre lo hago, poner en valor un poco todo el trabajo de todas las compañeras anteriores. O sea, pensar que en Navarra hay trabajadores sociales sanitarios en atención primaria de salud desde el decreto foral del 86. Es que llevamos mucha trayectoria y hay mucho pico pala de hacerse visible en los equipos, de estar, ¿no? Y todo eso que han ido sembrando las compis, pues poco a poco lo hemos ido regando y ahora vamos recogiendo alguna cosa. Otra clave, el intentar aportar valor añadido. Porque no me voy a meter en ningún jardín, creo, espero que no, pero esto tiene peligro. Creo que hemos llegado a ser conscientes de que no nos renta, como dicen nuestros jóvenes ahora, ponernos en confrontación con otras profesiones mucho más numerosas, con mucha más tradición dentro del ámbito de la salud, y probablemente todas sabéis de qué estoy hablando y no lo voy a citar, que no hace falta. Aportamos valor por encima de eso, o sea, complementamos, damos una visión diferente, aquí todo suma, nadie sobra, así es que para atender las necesidades de la población nos falta gente, nos faltan trabajadores sociales, pero probablemente también otros perfiles y más compañeras de los perfiles que ya existen. Tenemos que ser capaces de trabajar desde nuestras fortalezas. Y le decimos eso a nuestros pacientes todos los días, a vuestros usuarios. Vamos a trabajar desde la fortaleza, no desde la carencia, desde lo que te falta. Oye, las estrategias que has ensayado, que a lo largo de la vida te han ido bien, venga, si es que tienes puntos fuertes, pues nosotros lo mismo, con nuestros puntos fuertes, con nuestro ADN, pero a por ello. Y sí que la verdad es que hemos sido capaces de ser un poco avispadas en muchos momentos, ¿sí? Tener un poquito de visión de futuro, o sea, como mirar un poco a largo, no solo a corto, o sea, no sería corto ni con actitud beligerante, ni victimista, ni fíjate, sino con un poquito de visión a largo también. Y esto nos ha venido bien, porque hemos sido capaces en algunos de los proyectos, ahora os cuento un par, así un poco como rapidito por si os sirve, que nos hemos adelantado incluso al resto, fijaros lo que os digo, y nos han reconocido que nos hayamos adelantado. Y la verdad que creo que pensamos, la combinación de mucho esfuerzo, aportando valor añadido, a poder ser con una sonrisa, y esa visión de futuro un poco a largo, creo que son como 3 señas de identidad del colectivo de trabajo social sanitario en Navarra. Y además lo hemos hecho, comentaba antes también Daniel, que es importante alinear los 3 espacios, el micro, el meso y el macro, porque todo está súper relacionado. En el micro, lo que decía antes, ese trabajo del pico pala de día a día de los equipos, de
aportar la dimensión social a los diagnósticos globales, ese diagnóstico social sanitario que solo nosotras podemos aportar, porque el resto pueden ver datos de la vivienda, pueden conocer, pueden tal, pero lo que es diagnóstico social sanitario con un plan de intervención, eso es nuestro. Y eso se lo aportamos y lo agradecen. Y además, cuando trabajas en equipo de esa manera, es que las intervenciones aparte que son mucho más eficaces, son mucho más sostenibles en el tiempo, más ricas, más enriquecedoras desde el punto de vista de compartir con los profesionales. Esto es crítico, ¿no? En el MESO, un par de proyectillos os quería enseñar. No sé cómo voy de tiempo. Voy. Por lo menos citarlos, ¿vale? Porque no podía dejar de citar. Todo lo que tiene que ver, que también lo habéis mencionado, es que me conecta mucho con todo lo que habéis ido diciendo, el tema de sistemas de información. Absolutamente crítico. Para nosotros ha sido algo que nos ha puesto en el mapa y en el radar de la organización, lo que hemos hecho con la unificación de nuestra historia social sanitaria. Mirar, allá por ahora empezaré a recordar, en el 2015, 16, una cosa así, se empieza a hablar en Navarra muy en serio ya, porque ya se venía hablando, pero bueno, como proyecto así en serio para empezar a trabajar, de historia clínica única, ¿vale? Que es nuestra ANDIA, nuestra historia clínica única es ANDIA, aplicación Navarra de integración asistencial, ¿vale? Y en aquel momento ya se empieza a hablar de, pues eso, compartir datos entre el nivel hospitalario y la primaria, que se visualice todo en el mismo interfaz, que vayamos a los mismos procesos, gestor de proceso, tal. Y ahí ya que vamos estando, decimos, oye, igual nosotros también queremos participar, ¿no?, de este proyecto y aportar nuestra visión de dimensión social. Entonces, partíamos de una realidad en la que atención primaria, con mucha tradición, hospitales y salud mental, las compañeras registraban de manera muy desigual en toda la red. Mucho campo de escritura libre, pocos consensos en cuanto a taxonomía. Yo decía hogar unipersonal y ella vive solo, imposible agregar esos datos, imposible explotar nada, partíamos de eso. Pero con el surgimiento de Andía dijimos, oye, nosotros también vamos a ponernos a trabajar en esto, ¿eh? Nos montáis un grupo técnico, la dirección estuvo de acuerdo, con una resolución oficial, con una encomienda concreta, además, o sea, alineado con los objetivos de la organización, y lo que hemos hecho ha sido unificar para toda la red asistencial lo que es el método básico de trabajo social. Tampoco nos hemos inventado nada. Valoración, diagnóstico, tratamiento. Propio de nuestro ADN, además. Los indicadores de diagnóstico social incorporan fortalezas de las personas. Y es que esto no lo hacen otros perfiles profesionales. Es que esto lo hace trabajo social. Que el resto probablemente también trabajen con fortalezas, yo no voy a ser quien diga que no, pero yo sé que nosotras sí, y esto había que recogerlo de alguna manera. Y los procesos de intervención psicosocial que aplicamos, que son más importantes que el tema de la gestión de los recursos, sin desdeñar la gestión de recursos, pero es mucho más importante, esas intervenciones psicosociales que hacemos, las podemos recoger de manera parametrizada y las podemos explotar y asociar a procesos de atención, asociar a diagnósticos médicos, asociar, ¿sí? De manera que tenemos, además, la verdad que hemos tenido mucha suerte en que, luego esto también es suerte, ¿sí? El servicio que gestiona toda la evaluación y difusión de resultados en salud en Navarra ha creído en nosotras desde el principio, desde que nos han conocido. Y nos han creado varias fuentes para poder nosotras mismas explotar esos datos y compartirlos con el resto. Podemos observar tendencias de las personas que atendemos, que al final es un reflejo de cómo está la sociedad que atendemos, de este trabajo social desde los tres ámbitos, digo, primaria, hospital y salud mental de manera unificada. Personas que viven solas, personas con un soporte social adecuado o no, con una situación de vivienda X, con una situación económica X, con dinámicas de relación negativas, porque hay cositas que sí que veíamos que podíamos sacar de otras bases de datos poblacionales, ¿no? Pues por ejemplo, para algunos proyectos hacíamos aproximación a unas situaciones de dificultad económica en función del copago farmacéutico, ¿vale? Vale, podemos sacar cosas de las bases de datos poblacionales, pero cosas muy finas como una dinámica de relación negativa, que eso lo tiene que decir un trabajador social después de haber estado estudiando y haber hecho un buen diagnóstico con esa familia, eso no lo podemos sacar de las bases de datos. Pero ahora lo podemos codificar de las bases de datos, digo, de la población sin haber hecho una valoración social. Pero una vez que has hecho una valoración y un buen diagnóstico social sanitario, eso se puede hacer y lo podemos explotar ya. Y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Ya nos iban conociendo, ¿vale? Voy a intentar acelerar un poco. Ya nos iban conociendo y llega la pandemia. ¡Oh, horror! Crisis, buf. Bueno, ya sabéis lo que pasó. Crisis igual a oportunidad a veces, pues igual también. La verdad es que en cuanto a visibilidad nos catapultó, ¿eh? No voy a decir, porque faltaría la verdad, que la primera semana nos buscaron
pero sí la segunda, de verdad, y estuvieron constantemente detrás nuestra, nuestros gestores, los que tenían que liderar un poco la gestión de la pandemia en Navarra, nos estuvieron buscando constantemente apoyándose en las intervenciones que hacemos, porque ya veían que no podían funcionar sin esa parte comunitaria de dimensión social. Es que fue crítico en la pandemia. Entonces, ciertamente, pues creo que con muchísimo trabajo, 1000 horas y a todas horas, por la noche también, conseguimos crear un plan global de actuaciones sociosanitarias que era muy fiel a nuestro ADN también. Al principio como muy reactivo a los requerimientos del entorno, pero luego poco a poco íbamos girando ya también hacia lo preventivo, hacia el trabajo comunitario, hacia el trabajar con las redes, o sea, propio de lo que sabemos hacer y donde aportamos valor, pero además con cabeza de nuestros gestores, con ese lenguaje común para que lo entiendan. Quiero decir, objetivos, acciones y resultados medibles, con indicadores medibles, porque si no nos podemos comunicar con el ámbito de la gestión, pues no nos ven, porque yo le hablo en A y los otros entienden en B, normalmente yo en cualitativo y ellos en cuanti. Entonces, o somos capaces de hacer un mix con eso para que en esas cabezas nos vean, doble esfuerzo, otra vez, ya lo he dicho, pues es que sí, nos supone salir de nuestro espacio natural hacia otros, pero que es posible acercarnos a eso, sin perder ADN además, sin perder nuestra esencia. Vale, con esto ganamos visibilidad en el macro, pensando un poco ya más en términos de evaluación o planificación de política sanitaria. Voy a seguir un momento con la pandemia porque para que veáis, simplemente. Al finalizar la pandemia, nuestro director general en aquel momento decidió que había que hacer una compilación de lecciones aprendidas, porque claro, hubo muchísimo trabajo ahí, que os pasaría aquí también, en todos sitios yo creo. El documentito es un tochito así importante, que tiene 9 capítulos, uno de los cuales está absolutamente dedicado a la dimensión social de la pandemia, coordinado por una trabajadora social, escrito por trabajadores sociales. Más elementos de visibilidad. Bueno, el hecho de haber podido unificar en esa historia social sanitaria parametrizada todo el método básico ha hecho que podamos estar en proyectos pioneros a nivel europeo como puede ser Bardena. Bardena es nuestra base anonimizada de resultados en salud de Navarra. Le dieron un premio en el 2021, es uno, ya digo, de los proyectos dentro del espacio europeo de datos así como más puntero, y nuestros datos de historia social, bueno, nuestros, los de la población, pero que nosotros recogemos desde nuestra práctica profesional, están ahí en Bardena también. Es que es casi para emocionarse, de verdad. Yo ya me he acostumbrado, pero es que da mucho gusto vernos ahí compartiendo exactamente igual que el resto, porque, ojo, es que somos iguales, claro, y además nos consideran importantes, pues vamos a por ello, ¿no? Otro gran elemento visibilizador, los pactos de gestión. No sé si este término os es muy ajeno o no, supongo que será aquí también, como se funcione de la misma manera. De los pactos de gestión se derivan los contratos programa con cada centro o cada servicio, que es algo que la organización sanitaria pacta en cuanto a objetivos con cada equipo. Y si se cumplen o no se cumplen, hay una serie de incentivos, que algunos son económicos, otros son en horas de formación, otros son en reconocimientos. Perdón. Ahora me voy a ahogar. ¿No tanto hablar? Perdón. El hecho de que podamos tener indicadores de trabajo social sanitario en esos pactos de gestión también nos visibiliza, porque si no, me voy a inventar, cogemos indicadores que tienen que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de la estrategia de cronicidad, y todo es, pues no sé, tasas de hospitalización potencialmente evitables, sí, etc., etc., pero todo lo que tiene que ver con el modelo VAS biomédico, ¿no? Y de esta manera, pudiendo estar recogiendo datos también desde lo social y ponerlos en común con el resto, podemos generar indicadores de porcentaje de personas con valoración de necesidades sociales realizada, porcentaje de personas con un plan de intervención desde lo psicosocial. O sea, es que podemos estar ahí y eso también se evalúa y también puntúa. Si no, no aparecemos. Entonces, es verdad que en esos indicadores a veces el porcentaje de cumplimiento no es el adecuado. Bueno, pues ya trabajaremos para que lo sea, pero una por una estar en la foto, porque es que si no, ni estamos. Y gracias a que hemos ido unificando esos datos, podemos estar presentes en esos espacios. Bueno, no me enrollo, pero también, me enrollo, pero sí. El hecho de haber ido pudiendo avanzar y que nos vayan visibilizando hace que, por ejemplo, nos hayan buscado para coliderar estudios de este tipo.
de determinantes sociales, que hemos hablado mucho, que es muy importante. Este estudio está realizado a finalizar, yo creo, 2022, se publicó en el 23, junto con el Departamento de Derechos Sociales, la Oficina de Análisis y Prospección y nuestro Instituto de Investigación Navarra Biomed. ¿Sabéis el gusto que da trabajar ahí de igual a igual con metodólogos, con estadísticos, con sociólogos, y que nos busquen para ello además? Es que, claro, es crítico, y lo que el Gobierno de Navarra en ese momento quería era tener una foto sobre la que poder actuar además, o sea, es investigación-acción. Vamos a ello y estamos ahí y vamos a colaborar. Entonces, en base a estudios de este tipo, con esas variables que además, si veis, son muy de determinantes sociales, el sexo, el país de origen, el nivel de ingresos, hemos podido hacer propuestas de acción después, que luego podremos además evaluar. Voy a acabar, sí, mira, me quedan 2, yo creo, si no recuerdo mal. Entonces, ese conocimiento lo hemos intentado orientar a la acción, que es lo que decía, tanto en el micro como en el meso como en el macro. Tenemos programas de acciones propias nuestras de trabajo social, planificación del alta, documento de voluntades anticipadas, programa de atención integrada social y sanitaria, etc. etc. En el meso participamos en el diseño, implementación y evaluación de todos los procesos, adaptando además las necesidades de grupos sociales específicos, porque ya tenemos datos para poder ir haciendo eso. Y en el macro podemos aportar planificación a las políticas sanitarias con un modelo más basado en la igualdad, la equidad y el enfoque de derechos. Vamos poco a poco, la senda me gusta un poquito más esta, que es como más de naturaleza, One Health, ¿no? También, que todo está conectado. Es verdad que nos van reconociendo, que hemos trabajado mucho, que queda mucho por hacer, pero nos reconocen por el valor que aportamos, porque somos capaces de ayudarles, porque no hacemos otra cosa, ¿no? Que entre todos transformar el sistema, pero desde esa esencia de cooperación, de coordinación, de coliderazgo, que esto es muy nuestro. Y hay mucho esfuerzo detrás, pero también hay muchas veces mucho varapalo, pero también es muy gratificante el estar ahí construyendo entre todos los niveles, entre todos y todas. Así que a por ello y gracias.